Un conjunto básicamente es una agrupación o colección de elementos que tienen en común una característica que los hace similares. Entonces acá vamos a resaltar esta palabra que son características similares. Bien, esos conjuntos nosotros los denotamos con letras mayúsculas, es decir, para denotar algún conjunto en particular usamos la letra mayúscula, mientras que si nosotros vamos a hablar sobre o nos vamos a referir a algún elemento particular del conjunto, entonces usamos lo que son las letras minúsculas. Entonces, la forma como expresamos estos conjuntos se pueden hacer de dos formas diferentes. La primera es la que se llama por extensión y la segunda por comprensión. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para poder comprender mejor estos dos tipos de representación. Bueno, vamos a ver un ejemplo en donde podemos usar los diferentes tipos de definición para referirnos a un conjunto en particular. Entonces, vamos a hablar sobre el conjunto de las vocales. Allí nosotros, si lo queremos representar por extensión, básicamente nos basta con colocar el nombre del conjunto, en este caso lo representamos con la letra mayúscula, y los elementos los mostramos dentro de unos corchetes. Entonces vemos acá las vocales y vemos acá los respectivos corchetes para denotar desde dónde hasta dónde tenemos agrupados estos elementos. Esa forma de representar un conjunto lo llamamos por extensión. Ahora, si lo queremos ver por comprensión, tenemos igualmente los corchetes, que nos denota que es un conjunto, y acá nosotros tenemos la siguiente estructura. La primera es la variable que nos va a representar un elemento cualquiera dentro de este conjunto, y acá colocamos un slash. Este slash que nosotros vemos acá, o una barrita, indica básicamente un tal que, y seguido vamos a encontrar la descripción o una característica propia de los elementos que estamos representando. Entonces, en este caso, esto se leería conjunto de X tal que. Entonces, fíjense acá, esta parte vendría siendo esta, esto vendría siendo esto de acá, y acá venimos ya con la característica. X es una vocal. Entonces, la primera forma es la forma de representar por extensión y la segunda por comprensión. Básicamente, este sería, digamos, las dos formas como se pueden llegar a definir un conjunto. Vamos a ver otro ejemplo en donde podemos ver la definición de conjuntos por comprensión y por extensión. Entonces el ejemplo es básicamente el conjunto de los días de la semana. Si nosotros lo queremos representar por extensión, básicamente entonces colocamos la letra que representa el conjunto, en este caso sigue siendo la letra A mayúscula, y dentro de los corchetes que nosotros tenemos acá, donde abre y cierra, colocamos cada uno de los elementos que están dentro de este conjunto. En este caso vemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, que estamos mostrando dentro de esos corchetes los elementos que componen o conforman el conjunto. Ahora, si lo queremos representar por comprensión, colocamos la letra que representa el conjunto, los corchetes que me dice desde dónde hasta dónde vamos a colocar la descripción de los elementos, y recuerden que la primera variable, la primera letra, esto representa cualquier elemento del conjunto, es decir, cualquier día de la semana, pero seguido colocamos el tal que es esta barrita que tenemos acá, y acá colocamos la descripción o la característica que tiene esa variable, que en este caso representa los días de la semana. Entonces, en este caso colocamos que X es un día de la semana. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos donde podemos ver la representación o la definición de conjuntos por extensión y por comprensión. Los conjuntos los podemos representar de muchas formas. Ya vimos que si los podemos definir por extensión o por comprensión. Ahora vamos a ver una forma de representarlos utilizando algo que se llama el diagrama de Venn. Básicamente el diagrama de Venn consiste en meter los elementos que nosotros tenemos por extensión y colocarlos dentro de un círculo, de tal forma que ese círculo representa los límites de ese conjunto. Entonces vemos que para el caso de las vocales
tenemos que, si los nombramos o los definimos de forma, por extensión, perdón, tenemos la vocal A, E, I, O, U. Y acá, esta representación utilizando el diagrama de Venn, lo vemos de esta forma. Entonces vemos las vocales y acá el conjunto con una letra mayúscula. Lo mismo ocurre con el segundo ejemplo que hemos trabajado, que es el conjunto A, donde A son los días de la semana. Entonces vemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y vemos en un círculo precisamente los elementos que conforman los días de la semana, en este caso el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. Básicamente eso es una forma muy sencilla de representar los conjuntos y muy útil a la hora de poder analizar ciertas propiedades de los conjuntos y ciertas operaciones que se van a ver más adelante. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de conjuntos. Vamos a hablar sobre lo que es el conjunto universal y el conjunto vacío. El conjunto universal es aquel conjunto que contiene todos los elementos, es decir, que en este caso, en caso de yo tener diferentes tipos de conjuntos, puede ser un conjunto A, puede ser un conjunto B o un conjunto C, todos esos conjuntos, si yo los agrupo y los encierro dentro de un rectángulo, yo estoy indicando entonces que todo lo que esté contenido dentro de este rectángulo va a ser el conjunto universal. Entonces recordemos que básicamente es el conjunto que contiene absolutamente todos los elementos. En caso de que este conjunto hubiese un conjunto que no contiene ningún elemento, nosotros lo vamos a llamar conjunto vacío. Es decir, que en este caso hablamos de que es un conjunto que no tiene ni un solo elemento. La representación se hace utilizando paréntesis redondos, así como lo vemos acá, o paréntesis cuadrados, con el símbolo, en este caso phi, que indica vacío, o con unos corchetes que abren y cierran sin necesidad de colocar algún elemento por dentro. Si lo hacemos por comprensión, entonces tenemos acá el conjunto vacío phi y básicamente son todos los x tales que x elemento está relacionado con el conjunto vacío o nulo. Entonces de esta forma vemos dos ejemplos de conjuntos y con eso terminamos esta serie de videos en donde hablamos de conjuntos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.